Dice Tucker Carlson que España tiene una responsabilidad histórica en lo concerniente a las caravanas de migrantes centroamericanos que se desplazan hacia los Estados Unidos, que son problemas que ellos no entienden como estadounidenses y que en todo caso la responsabilidad es del legado colonial español que se llevó el oro. Oh my God. Tucker Carlson no es precisamente un rabioso chavista. Sin embargo, para muchos casos, la derecha es todavía peor que la izquierda. El indigenismo, la hispanofobia, la leyenda negra no forma parte de una ideología concreta. Está extendido como una peste. Pues bien, si de alguna responsabilidad histórica española podría hablar Tucker Carlson, es de la acción decisiva de la Armada de Bernardo de Galvez que propició la independencia de las colonias angloamericanas. Estados Unidos jamás hubiera nacido sin ese ejército compuesto por españoles europeos, españoles criollos, mestizos, indios, negros, mulatos, etc., que derrotaron al poder británico. Gentes que venían de los actuales territorios de España, México, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Dominicana, etc., y que aportaron con su sangre un gran legado histórico que parece ser que empieza a ser reconocido. No para Tucker Carlson, como sabemos. Podría hablar también Tucker Carlson de cómo en territorios como California o Texas, hasta la época hispánica, contaban con una población indígena abundante, población que fue arrinconada o exterminada después de la presencia hispánica, así como se intentó borrar todo el pasado hispánico y también francés de muchas regiones de los Estados Unidos. Sin embargo, mal que le pese a muchos, la lengua española llegó para quedarse desde el siglo XVI. El primer poblado de negros libres de la América del Norte fue en Florida, en la Florida hispánica, el Fuerte Mosé, mientras que después de la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos existía todavía el segregacionismo contra los negros. En vez de intentar desviar la atención, podría tomar otro tipo de argumentos y no hablar de lo que no sabe, porque es evidente que este señor ha soltado una tremenda tontería, tremenda e injusta tontería, y demuestra saber muy poco de historia. Luego se quejará de las consecuencias de que determinados grupos ideológicos estén tan altos. Pues si esos determinados grupos están ya en lo más alto, se debe a la inacción y a la ignorancia de muchos que dicen defender valores y etcétera, etcétera. Así las cosas, yo les recomiendo un artículo de Mamela Fiallo con datos contantes y sonantes acerca de, en fin, de esta tontería, vuelvo a repetir la palabra por no decir otra peor, de Tucker Carlson, y a ver si muchos toman el ejemplo, se informan mejor de la historia, y a ver si por fin se agradece esa labor española en Norteamérica. Porque lejos de agradecerse, en 1898 se acabó con la prosperidad de Puerto Rico. Era una isla donde emigraban muchísimos peninsulares y canarios, y se convirtió en un territorio pobre. Cuba se pudo recuperar a partir de 1902 y hasta 1959 fue uno de los territorios más prósperos del continente americano. Gran parte de la América española, hasta principios del siglo XIX, fue mucho más próspera que las colonias angloamericanas. La geopolítica posterior cambió ese paradigma. Pero dejen de echarnos ya la culpa. Dejen de echarnos la culpa, revisen su historia y afronten sus propias consecuencias. ¿También nos van a echar la culpa a los españoles de la guerra de Irak, del Vietnam, de Siria, o de pretender y lograr exterminar la lengua española de Filipinas? En fin, lean a Mamela Fiallo y contesten siempre a todas las agresiones dialécticas contra nuestra historia como hispanos, que a ambos lados del hemisferio tenemos que estar orgullosos y atentos. Muchas gracias.